Cuando salí del colegio, tomé un trabajo en la noche en un McDonald's. Como joven, pasé casi un año en Macca's, como le llamamos en Australia. A pesar de que podría sonar como un trabajo típico de comida rápida, esos turnos nocturnos eran cualquier cosa menos ordinarios. Las horas silenciosas a menudo se sentían inquietantes, un contraste marcado con la decoración brillante y alegre. Durante el día, Macca's era animado y lleno de familias y niños. Pero, por la noche, se transformaba en un lugar casi completamente diferente, donde las cosas extrañas parecían suceder con más frecuencia. Una experiencia en particular todavía me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Fue unos meses después de haber empezado a trabajar, durante uno de esos turnos nocturnos. Eran alrededor de las 11 de la noche, una hora relativamente tranquila con solo unos pocos clientes pasando por el drive-thru o tomando un bocado rápido. Yo estaba en la caja, tratando de mantenerme ocupada entre pedidos, limpiando superficies y reabasteciendo las salsas y los suministros. Mientras terminaba, un hombre que parecía tener unos 40 años entró. Asumí que iba a pedir, pero en cambio, se acercó a la caja con una sonrisa extraña y me preguntó, ¿te gustaría salir alguna vez? La pregunta me tomó por sorpresa. El restaurante estaba casi desierto, y su tono sonaba intrusivo en el silencio de la noche. Sintiéndome incómoda, lo rechacé amablemente y le pregunté si quería pedir algo. Ignoró mi pregunta y se fue sin ordenar. Intenté ignorar la incomodidad, pensando que probablemente solo había sido otro encuentro extraño. Sin embargo, una hora más tarde, mientras limpiaba las mesas, lo vi afuera, cerca de la entrada del estacionamiento, observándome. Sentí miedo, pero me concentré en mis tareas, evitando el contacto visual. Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando las cosas finalmente se habían calmado, me tomé un breve descanso en la parte trasera. Cuando regresé al frente, él estaba ahí otra vez. Había entrado. Se acercó a la caja con una mirada extraña, casi apologética, y dijo que sentía mucho su comportamiento anterior, alegando que solo estaba teniendo una mala noche. Asentí, esperando que ese fuera el final. Pero entonces, volvió a preguntar si podíamos pasar algo de tiempo juntos. Le dije firmemente que no estaba interesada. Su expresión cambió de suplicante a enojada. ¿No puedes hacer una excepción? Solo esta vez, insistió. Sentí un escalofrío de miedo y respondí, tengo novio, no creo que sea una buena idea. Murmuró algo entre dientes que no pude entender y salió, azotando las puertas detrás de él. Durante el resto de mi turno, no pude evitar sentir que él seguía acechando por ahí. Seguí mirando la entrada, preocupada de que volviera a entrar. Afortunadamente, el resto de la noche transcurrió sin incidentes y pude terminar mi turno. Cuando mi turno terminó cerca de las 3 de la madrugada, esperé dentro, junto a la puerta, a que mi papá me recogiera. El estacionamiento estaba oscuro y desierto, lo que aumentó mi sensación de incomodidad. Cuando finalmente vi el coche de mi papá entrar, sentí un gran alivio. Pero al salir, escuché unos pasos rápidos detrás de mí. Me giré y vi al mismo hombre de antes, acercándose a mí con una mirada decidida. El miedo me paralizó y corrí hacia el coche de mi papá, luchando por abrir la puerta en mi pánico. Justo cuando logré abrir la puerta y subir, el hombre llegó a nosotros. Empezó a golpear la ventanilla del coche, gritando algo que no pude entender. Mi corazón se aceleraba mientras mi papá salía rápidamente, acelerando y saliendo del estacionamiento. Desde el asiento del pasajero, llamé a la policía y expliqué lo que había sucedido. Me sentí aliviada de estar a salvo y nunca volví a ver a ese hombre. Pero, desde entonces, he sido mucho más cautelosa, especialmente durante esos turnos nocturnos. Vivía en Carson City, Nevada,
cuando esto sucedió. Soy un búho nocturno, por eso pensé que tomar turnos nocturnos en el McDonald's no sería tan malo, aunque usualmente trabajaba en el McDonald's durante el día. Es más tranquilo en la noche, con menos clientes. Y por lo que había escuchado, el gerente nocturno, Martín, era un tipo relajado. Pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Era un viernes por la noche, alrededor de las 8 de la tarde creo, cuando recibí una llamada de Martín. Uno de los trabajadores de la noche había llamado enfermo y él necesitaba a alguien para cubrirlo. A regañadientes, acepté, me cambié y salí. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de clientes. Me registré y me puse a trabajar, atendiendo pedidos en la caja y en el drive-thru. No era mi primera vez haciendo malabares con múltiples tareas, pero era mi primer turno de noche en este McDonald's y estaba nerviosa. Los auriculares que usábamos emitían un sonido de timbre pixelado cada vez que un coche entraba al drive-thru, y podía ser molesto rápido. Esa noche, el timbre sonaba más fuerte de lo usual. Alrededor de la medianoche, el timbre sonó. Saludé al cliente con mi saludo usual, hola, bienvenido a McDonald's, pero todo lo que escuché a cambio fue estática. Esperé un momento, luego pregunté de nuevo. Nada más que ruido blanco. No era del todo inusual. A veces, el sensor se activaba por alguien pasando o un coche dando vueltas alrededor del edificio. Después de unos minutos, la estática se detuvo y me relajé, pero no por mucho tiempo. El timbre volvió a sonar. Repetí mi saludo y de nuevo, no hubo respuesta. Esta vez, la estática persistió por más tiempo. Incluso juré que escuché una respiración pesada mezclada con la estática, pero me dije a mí misma que era mi imaginación. Después de 10 minutos de esto, la estática finalmente se detuvo. Estaba nerviosa, pero traté de distraerme limpiando las ya impecables mesas. El restaurante estaba bastante vacío. Entonces, el timbre sonó una vez más. Antes de que pudiera decir mi saludo, un grito fuerte, de sangre helada, atravesó los auriculares. Tiré los auriculares, mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué demonios fue eso?, pensé para mí misma. Inestable, me volví a poner los auriculares, decidida a atrapar a quien quiera que estuviera jugando conmigo. Salí corriendo al menú del drive-thru, esperando encontrar a algún bromista, pero no había nadie allí. La estática seguía llegando a través de mis auriculares. Respiré hondo e intenté calmar mis nervios. Debía haber una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Quizás los auriculares estaban fallando o tal vez realmente era alguien jugando conmigo. Decidí mantener un ojo en el drive-thru, esperando que las extrañas ocurrencias se detuvieran. El resto de la noche transcurrió sin incidentes hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada. Estaba cerca de la ventana del drive-thru, tratando de mantenerme despierta, cuando sentí una repentina corriente de aire frío en mi brazo. La ventana estaba ligeramente abierta, lo cual era extraño porque yo no la había tocado. La cerré y volví a mi puesto, pero la sensación inquietante persistió. Unos minutos después, el timbre sonó de nuevo. Mi corazón se aceleró mientras me ponía los auriculares. Hola, bienvenido a McDonald's, dije, tratando de mantener mi voz firme. Esta vez, no había estática. En cambio, escuché un sonido débil, casi imperceptible. Era como si alguien intentara hablar, pero no pudiera. Decidí que tenía que ver por mí misma lo que estaba pasando. Salí al menú del drive-thru, iluminando los alrededores con mi linterna. El estacionamiento estaba vacío y no había señal de nadie. Justo cuando iba a volver a entrar, escuché un ruido detrás de mí. Era el sonido de unos pasos sobre grava. Pero cuando me giré, no había nadie. Regresé rápidamente, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban y debo admitir que tenía mucho miedo. Martín notó mi angustia y me preguntó si estaba bien. No quería parecer paranoica,
así que le dije que había sido una noche larga y que me sentía cansada. Asintió y volvió a su trabajo. Pasé la siguiente hora tratando de concentrarme en mis tareas, pero mi mente seguía volviendo a los extraños sucesos. Decidí revisar las cámaras de seguridad, esperando que mostraran algo que diera sentido a la situación. Mientras veía las imágenes, vi algo que me llenó de miedo. En la pantalla, había una figura oscura de pie cerca del menú del drive-thru. Era apenas visible, solo una sombra en el ángulo de la visión de la cámara, pero definitivamente estaba ahí. Y luego, tan rápido como apareció, se fue. Rebobiné la grabación y la vi de nuevo, pero la figura no reapareció. Le mostré el vídeo a Martín, pero simplemente se encogió de hombros, diciendo que probablemente era un truco de la luz o una falla en la cámara. El resto de la noche se hizo eterna. Cada vez que el timbre sonaba, saltaba, esperando volver a escuchar ese grito, pero no pasó nada. Finalmente, mi turno terminó y me sentí aliviada de registrarme y volver a casa. La siguiente noche, estaba programada para trabajar de nuevo. Casi llamo para decir que estaba enferma, pero no quería decepcionar a Martín, especialmente porque ya estaba falto de personal. Además, no quería parecer que estaba exagerando. Me dije a mí misma que solo había sido una serie de extrañas coincidencias y que superaría el turno sin problemas. La noche comenzó tranquila. Había algunos clientes, pero nada fuera de lo común. A medida que la noche avanzaba, me encontré constantemente mirando la ventana del drive-thru, medio esperando que algo sucediera. La medianoche llegó y pasó sin incidentes y empecé a relajarme, pensando que la noche anterior había sido solo un error. Pero entonces, alrededor de las 2 de la madrugada, el timbre sonó de nuevo. Saludé al cliente, pero una vez más, solo había estática. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Repetí mi saludo, pero la estática continuó. Entonces, lo escuché de nuevo, la respiración pesada. Era más claro, casi como si la persona estuviera justo a mi lado. Un rato después, estaba reabasteciendo suministros en la cocina cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi la ventana del drive-thru ligeramente abierta de nuevo. Esta vez, sabía que yo la había cerrado con seguridad. Fui a cerrarla de nuevo y me aseguré de que estuviera cerrada con llave. Fui a buscar a Martín, que todavía estaba en su escritorio, ajeno a lo que estaba sucediendo. Le conté lo de la ventana del drive-thru ligeramente abierta, pero él lo desestimó, diciendo que probablemente la habían dejado así. Quería creerle, pero sabía en el fondo que no era así. El resto de la noche pasó lentamente. Mantuve la distancia de la ventana del drive-thru y permanecí en las áreas bien iluminadas del restaurante. Finalmente, mi turno terminó y salí del restaurante, sin volver a trabajar de noche jamás. Viajar de noche generalmente es tranquilo, pero a menudo también puede ser inquietante. Las carreteras están silenciosas y el mundo se siente inmóvil. Yo estaba de regreso de un fin de semana con mis amigas, Hannah y Laura. He cambiado sus nombres por privacidad. Íbamos en coche por Dallas, eran alrededor de las 11 de la noche. La autopista estaba casi vacía y la única luz provenía de los coches que pasaban ocasionalmente y el resplandor de las luces lejanas de la ciudad. Habíamos conducido durante horas y realmente necesitaba ir al baño. Vimos un cartel de McDonald's y decidimos parar. Al acercarnos, los conocidos arcos dorados brillaban intensamente, ofreciendo una sensación de comodidad y familiaridad, pero esa sensación no duraría mucho. El McDonald's estaba casi vacío, salvo por unos pocos clientes de última hora y el personal. Hannah y Laura estaban famélicas, así que decidieron pedir algo de comer mientras yo iba directo al baño. Me alivió ver que el baño de mujeres estaba desocupado. Al entrar, lo primero que me golpeó fue el olor. Los baños públicos rara vez son agradables,
pero este tenía un hedor abrumador que me hizo sentir enferma. Contuve la respiración y rápidamente revisé los cubículos. Los 2 primeros estaban sucios, pero el tercero estaba relativamente limpio, afortunadamente. Cerré la puerta del cubículo detrás de mí, respiré hondo e intenté relajarme y no pensar en el hedor. El baño estaba silenciosamente inquietante. Al sentarme ahí, una sensación de inquietud me invadió. Intenté descartarla como paranoia, pero la inquietud permaneció. Justo cuando estaba a punto de terminar, escuché la puerta del baño crujir al abrirse. Me quedé congelada, escuchando atentamente. Los pasos resonaron por la habitación, pero se detuvieron abruptamente. Esperé, esperando escuchar el sonido de una puerta de cubículo abriéndose o el grifo encendiéndose, pero no había nada. El silencio se prolongó y sentí una creciente sensación de temor. Lentamente, me agaché para mirar por debajo de la puerta del cubículo, esperando ver los pies de alguien. En cambio, vi un par de ojos mirándome fijamente. Estaba aterrorizada y me levanté de golpe, mi mente luchando por procesar lo que acababa de ver. Los ojos pertenecían a un hombre que estaba tirado en el suelo del baño, con la cara presionada contra las frías baldosas, mirándome desde debajo del cubículo. Tenía un aspecto descuidado y desaliñado, con el pelo despeinado y una barba desgreñada. Sus ojos estaban muy abiertos e inquietantes, con una intensidad que me hizo entrar en pánico. Grité y forcejeé con el pestillo, desesperada por salir. La expresión del hombre se contorsionó en una mueca inquietante mientras comenzaba lentamente a arrastrarse hacia mí. Salí corriendo del cubículo y corrí hacia la puerta, sin atreverme a mirar hacia atrás. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta y salí tambaleándome, pasando por encima de él y entrando en el restaurante. Hannah y Laura estaban en la caja, completamente ajenas a lo que acababa de suceder. Corrí hacia ellas, luchando por respirar, pero logré jadear que había un hombre en el baño de mujeres. Ambas se quedaron impactadas. Rápidamente llamaron al personal, que inmediatamente fue a comprobar el baño. Unos momentos después, regresaron diciendo que no habían encontrado a nadie. El hombre había desaparecido. Salimos de McDonald's lo más rápido que pudimos, la experiencia nos dejó a todos nerviosos. Al volver al coche, seguí mirando por encima del hombro, medio esperando ver esos ojos de nuevo. Fue un encuentro que nunca olvidaré y me hizo desconfiar de usar baños públicos de nuevo. Llevar a mis hijos a McDonald's era un capricho que me permitía a mí y a ellos cada cierto tiempo. Me recordaba mi propia infancia, cuando esos coloridos patios de recreo se sentían como los lugares más mágicos de la tierra. Sin embargo, una visita en particular cambió mi perspectiva por completo. Era un sábado soleado y mi mujer estaba trabajando. Decidí llevar a nuestros hijos, Emily y Chris, a divertirse un poco. Llegamos alrededor del mediodía, y en cuanto entramos, los niños se dirigieron directo al área de juegos. Yo me uní a la cola para pedir sus comidas favoritas, McNuggets de pollo y papas fritas. El McDonald's estaba abarrotado, familias llenaban cada puesto y el ruido de las conversaciones y las risas llenaban el aire. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente conseguí nuestra comida y me dirigí al área de juegos. Los niños ya estaban inmersos en su tiempo de juego, trepando por el castillo de juegos y zambulléndose en el pozo de bolas. Mientras los observaba, noté a un niño pelirrojo sentado en el pozo de bolas. Se veía diferente a los otros niños. No jugaba ni sonreía, simplemente estaba sentado ahí, casi congelado. Su expresión inexpresiva desentonaba con el bullicio del restaurante. Intenté ignorarlo, pensando que era un niño que estaba teniendo un mal día, pero algo en su expresión me llamó la atención. Emily y Chris finalmente bajaron para comer y nos sentamos a disfrutar de nuestra comida. A pesar del ruido y el caos que nos rodeaban, mi mente seguía volviendo al niño del pozo de bolas. Unos minutos después, volví a ver al niño.
Esta vez, caminaba lentamente hacia una mujer, que supuse era su madre, mientras forcejeaba con su ropa mientras caminaba. Mi corazón se hundió y sentí una mezcla de preocupación protectora y enojo. Miré a mi alrededor, pero nadie parecía darse cuenta o importarle. Quería irme de inmediato, pero los niños todavía estaban comiendo y no quería montar un espectáculo. Mantuve un ojo atento sobre ellos, asegurándome de que se mantuvieran cerca y no volvieran al área de juegos. Terminamos nuestra comida rápidamente y los saqué corriendo del restaurante, ignorando sus protestas. Esa noche, la imagen del niño pelirrojo se quedó conmigo. Su expresión de miedo y la forma en que se apresuró a irse, se repitió en mi mente una y otra vez. Intenté racionalizarlo. Tal vez simplemente tuvo un accidente. Tal vez su madre se estaba ocupando de la situación. Pero algo no me cuadraba. Unos días después, estaba leyendo el periódico cuando un artículo captó mi atención. El titular decía algo así como «Hombre arrestado por agredir a niños en un restaurante de comida rápida local». Mi corazón dio un vuelco mientras leía los detalles. El incidente había tenido lugar en el mismo McDonald's que habíamos visitado. El hombre había estado acechando en el área de juegos, esperando el momento en que los padres no estuvieran atentos. El artículo incluía una foto de una mujer siendo entrevistada, su rostro lleno de preocupación y tristeza. La reconocí inmediatamente. Era la madre del niño pelirrojo. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque Emily y Chris estaban a salvo, y culpa por no haber actuado según mis instintos antes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho algo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera alertado al personal o hubiera ido a ver al niño? Esas preguntas me persiguieron durante meses.